nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenos días. Se dan cuenta de los siguientes documentos. Oficio del Jefe Nacional de Gestión Estratégica de la PDI, Prefecto Inspector, señor Eric Menay, que responde nuestro oficio 75, sobre el itinerario exacto del ex subsecretario Monsalve en su visita a la región del Biobío el 17 de octubre de 2024 y remite información sobre la bitácora de vehículo empleado para su desplazamiento. Asimismo, tenemos confirmaciones para la sesión de hoy de las siguientes autoridades. La señora Ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana, del general director de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eduardo Serna, junto al jefe subrogante de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, el señor Juan Carlos Bustos. Asimismo, confirmaron el jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos de la División de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, señor Camilo Aranea, el funcionario de seguimiento y control de gestión estratégica y planificación de la Subsecretaría de Interior, señor Ricardo Lillo, y la abogada asesora del gabinete del subsecretario del Interior, señora María Fernanda Astudillo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, en aras a que tenemos tiempos escasos, vamos a dejar para el final los varios y también los oficios. Diputada, sobre la cuenta. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. En relación a la cuenta, presidente, el secretario acaba de mencionar algunas personas, algunos funcionarios y funcionarias públicas que están citados para las sesiones de el día hoy y el día de mañana, lunes 13 y martes 14. Entiendo que son compañeros y compañeras de trabajo de la víctima y funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, presidente, que me parece que la única relación que tienen con el delito penal que se está hoy día investigando por violación y abuso sexual fue recibir el relato de la víctima y ofrecerle contención, presidente. Por lo tanto, a mí me parece que esa situación no puede ser objeto de esta comisión especial investigadora, porque no se trata de hechos o de actos de gobierno que realizaron esos funcionarios y funcionarias, sino que fueron personas cercanas a la víctima que recibieron un relato, un testimonio para también llevar adelante su contención, digamos, su proceso. Y yo le quería pedir, presidente, que pudiera reconsiderar esta situación, ya que me parece que excede al objeto de esta comisión para efectos de no exponer a esas personas que nada tienen que ver en este tema y que solamente fueron compañeros de trabajo de la víctima que pudieron recibir un relato. Así que eso le quería solicitar respetuosamente, presidente. Gracias, diputada, pero lo que nosotros estamos, no estamos contra la víctima ni nada, no estamos buscando temas judiciales, lo que estamos viendo es cómo se comportó los actos de gobierno, en este caso, ellos forman parte de esos actos de gobierno. Si no alcanzamos hoy día, obviamente mañana están citados para las 7:30 de la tarde. Diputado. Sobre la cuenta. Sí, sobre el mismo punto, presidente, salvo su mejor parecer. Reiterar y complementar lo planteado por la diputada Bello por su intermedio, presidente, de que efectivamente el Código Procesal Penal establece el secreto y reserva de las diligencias de una investigación. Y el testimonio que estos funcionarios públicos han entregado, en primer lugar, a la Fiscalía a través de las policías, puede algún de los detalles que eventualmente se le puedan requerir o solicitar poner en riesgo una investigación que es sumamente delicada y eventualmente también, y lo coloco en ese tono, presidente, para que lo pondere debidamente conforme a su experiencia, efectivamente puede poner en riesgo también las declaraciones, el éxito de la investigación. Y en segundo lugar, presidente, si me permite, yo tengo una opinión disímil, sin perjuicio de no ser parte de esta comisión, que claramente los funcionarios de gobierno deben ser citados
y poder expresar respecto a su participación en actos de gobierno. Así es. El recibir el testimonio de una víctima en un delito súper complejo, en mi opinión personal, difiere usted, presidente, no constituye en caso alguno un acto de gobierno, sino que una circunstancia confidencial y compleja que, vuelvo a insistir, presidente, pudiera incidir en el resultado de una investigación. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Diputada Navallán, sobre las cuentas, lo mismo. Gracias, presidente. Sobre el punto. Bienvenidos a los invitados que están acá a esta hora. La verdad es que me parece que los argumentos que se han esgrimido acá para objetar la lista de invitados no tienen ningún sentido. Porque nosotros no estamos invitando acá a la víctima. Estamos invitando a personas que trabajaban en el gobierno para saber cuál fue efectivamente el curso de los hechos. Las ayudas que se recibieron, las que no se recibieron, los apoyos que se recibieron, los que no se recibieron, por parte del gobierno como actos de gobierno. Por lo tanto, las personas que estamos invitando, si bien muchas de ellas hoy día han renunciado al gobierno o bien fueron cortados sus contratos por el propio gobierno, lo que a nosotros nos interesa saber es lo que pasó mientras estaban actuando como miembros del gobierno. Y desde ese punto de vista, la lista de invitados tiene todo el sentido del mundo, porque la única manera de esclarecer cuáles han sido las acciones del gobierno durante el periodo de tiempo en que sucedieron los hechos es sabiendo la versión de quienes trabajaban en el gobierno en ese minuto. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Soto, última palabra y para comenzar. Sí, presidente, mire, yo comparto las observaciones que han hecho algunos colegas sobre las implicancias y consecuencias que puede tener la declaración de personas que hoy día están legalmente citadas, pero que no tienen labores de dirección y responsabilidad mayor dentro de la subsecretaría y que han sido citados solo por la condición de haber conversado con la víctima con posterioridad a los hechos. El riesgo es bien claro, presidente, es de revictimización de la víctima. Es decir, que vuelva ella a pasar a través de los testimonios que van a ser transmitidos a todo el país por una situación traumática, emocionalmente difícil, que puede gatillar incluso procesos emocionales fuertes en un contexto donde, por lo menos según lo ha dicho la prensa, tiene mucha fragilidad, a tal punto que entiendo que hace 2 semanas o 3 semanas atrás ingresó de urgencia por temas de este tipo. Que se cita personas que escucharon el testimonio de la víctima y que puedan ser forzados a relatarlo de cara a todo el país, sin duda puede tener consecuencias insospechadas, fuera de la expectativa probablemente que tenemos todos, pero que son consecuencias lógicas cuando hay víctimas o presuntas víctimas de delitos sexuales. Por eso, como gobierno y también como Congreso, nosotros hemos dictado muchas leyes para evitar la revictimización de esta clase de víctimas, ya sean menores de edad o mayores de edad. Y hoy día estamos a punto de poner en riesgo precisamente esa situación en un contexto donde ya vemos que hay una fragilidad emocional muy grande. Por eso, presidente, yo le pido que tenga prudencia, en lo posible, por favor, ojalá no entregaran su testimonio, salvo algo que no tenga que ver nada con esa situación, porque las consecuencias de que ellos se deriven van a recaer en esta comisión. Muchas gracias. Así serán ponderadas y los diputados obviamente van a tener que hacer las preguntas que tengan que ver en relación con los hechos de gobierno, más que personales. Bien. Falta un oficio, presidente. ¿Un oficio? Sí, presidente. Es que llegó recién un oficio que lo incorporamos a la cuenta, que es el oficio número 01172-25 del director nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia, señor Luis Marcó, mediante el cual, respecto al oficio número 46 de esta Comisión sobre Gastos Reservados, nos indica que dicha información la entregó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La información que nosotros requerimos, ellos la remitieron al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Muchas gracias. Bien, bienvenido, señor director general. Usted le dijo general director. Bueno, pero director general de investigaciones, también acompañado del jefe de inteligencia subrogante, don Juan Carlos Bustos, bienvenido. Bueno, ustedes ya saben por qué lo
lo citamos nuevamente, le doy su tiempo para que pueda expresar y después quiero que me levanten la mano para ver si tienen preguntas después de lo que diga el director, y si no, lo dejamos liberado. No. Bueno, Sí, presidente, sí, buenos días, gracias a todos, a todas por estar acá. Quiero saludarles con especial afecto. Bueno, tengo una pequeña, voy a hacer una introducción. Sí. Lo traje un poco escrito para acotarme los tiempos. Bueno, buenos días a todos, agradezco la oportunidad de aclarar los trascendidos expuestos por los medios de prensa. Así inicio mi exposición señalando: no ha desaparecido, destruido ni borrado registro alguno. Las imágenes están en poder del Ministerio Público. Como lo he expuesto, las acciones de inteligencia se realizan para recuperar información, para luego analizarla, procesarla y transformarla en un producto útil para la toma de decisiones. La información no útil no se considera o es desestimada. En cambio, las indagaciones realizadas en razón de una investigación dispuesta por el Ministerio Público tienen por finalidad recopilar indicios, registros, evidencias, testimonios y o medios de prueba con un estándar probatorio definido y necesario para acreditar o descartar un hecho punible y entregar los elementos pertinentes para la adecuada construcción de la acusación por parte del persecutor penal. Con esta explicación debemos entender que aquí confluyen dos ámbitos de actuaciones. Las primeras, que se hicieron en el marco de la inteligencia, y las segundas, realizadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, a través de la prueba investigación de violación y abuso sexual, dirigida por el Ministerio Público. En ese sentido, sostengo que estos dos tipos de actuaciones tienen un marco regulatorio distinto. Para el caso de realizadas por personal de inteligencia, se centran en levantar y procesar información útil para la toma de decisiones. Y para la sede penal, dirigida por el Ministerio Público, se busca certeza procesal para la persecución penal. Ahora bien, en cuanto al informe policial mencionado en la nota de prensa publicada por La Tercera el miércoles 8 de enero del 2025, que alude a las actuaciones realizadas durante la primera semana, después de la denuncia en contra del ex subsecretario de Interior por personal de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana, relativo a la recopilación de registros de las cámaras de seguridad del cuartel general de la PDI. Del domingo 22 de septiembre se indicó que respecto a la cámara ubicada en la intersección de General Maquena con Amunátegui, de ese día no existía respaldo, pero que este había sido copiado por personal de contrainteligencia previo a la denuncia. En otro párrafo de la nota de prensa se puntualizó que a la revisión de un disco duro aportado por personal de inteligencia del Ministerio Público, el registro de la cámara ubicada en General Maquena con Amunátegui no fue encontrado en dicho dispositivo de almacenamiento. Eso es la nota. En ese sentido, debo señalar que las actuaciones del personal de inteligencia antes de la denuncia se recopiló información en razón de la verificación de un supuesto atentado al ex subsecretario de Interior y Seguridad Pública y la reconstrucción de su desplazamiento durante algunas horas. Con ello, de toda la información recopilada, se consideró solo la que era útil con este objetivo. En razón de lo anterior, es necesario precisar que el informe policial de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana no contiene el testimonio de los oficiales de inteligencia, ya que estos lo hicieron directamente ante el Ministerio Público, donde se explicó las actuaciones realizadas, la información recopilada y considerada útil dentro del proceso de inteligencia, y que fue entregada al Ministerio Público por la ex jefa de inteligencia a través del dispositivo antes mencionado. Con relación a esto, el portal EMOL, el día 27 de noviembre del 2024, se difundió la segunda declaración prestada por la ex jefa de inteligencia ante el Ministerio Público, y donde, en lo pertinente, ella puntualizó el levantamiento de imágenes del video del cuartel general, lo realizó personal bajo mi dependencia, aunque no tuvo ningún resultado, debido a que apuntaban hacia el edificio institucional. Reiteró que, en definitiva, estas imágenes no fueron de utilidad y añadió que el 21 de octubre el jefe de contrainteligencia le entregó un disco duro con las imágenes útiles en razón del supuesto atentado, que ella, a su vez, entregó al Ministerio Público. Ahora bien, la publicación del Día de la Tercera, el 8 de enero de este año, respecto al informe policial de la Brigada de Delitos Sexuales, en lo pertinente consignó que no existía registro en la cámara del cuartel general, ubicada en General Maquena con Amunátegui,
situación que era desconocida hasta este momento por terceros ajenos al proceso investigativo llevado por oficiales de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana, en razón de la debida reserva y discreción con que deben materializarse las actuaciones policiales dirigidas por el Ministerio Público, ya que es importante recordar que la indagatoria era reservada. Pero atendida la difusión de esta nota de prensa, el jefe nacional de inteligencia titular, que me acompaña, me informó que personal de la Brigada de Contrainteligencia realizó una búsqueda de los registros no considerados útiles en el proceso de inteligencia, verificando así que el oficial que levantó el duplicado de las imágenes encontró el soporte y recuperó el archivo, lo que fue comunicado al Ministerio Público, y el día viernes 10 fue entregado el citado soporte, el archivo, junto al testimonio del oficial de inteligencia. Es decir, todas las imágenes obtenidas y levantadas en las actuaciones de inteligencia que fueron útiles están en poder del Ministerio Público, incluso esta que no aportaba antecedentes respecto a la indagatoria que se estaba realizando, como ya lo había señalado la ex jefa de inteligencia y publicado en el MOL del 27 de noviembre. Es decir, esta información era pública un mes antes del reportaje de La Tercera. Con todo lo anterior, puedo indicar que las imágenes no se perdieron ni borraron. En relación a las imágenes de las cámaras de seguridad del cuartel general, debo señalar que el DVR, que es el soporte de almacenamiento, donde se almacenan las mismas, en el caso nuestro, tiene un periodo de almacenamiento que puede llegar hasta los 30 días. Y luego de este se sobrescribe debido a la naturaleza propia del proceso de grabación continua y capacidad de almacenamiento. En resumen, la grabación y sobreescritura es un proceso automático para asegurar que el proceso continúe sin interrupciones cuando el disco alcanza su capacidad máxima. Con todo lo anterior, afirmo categóricamente que no se han borrado ni extraviado imágenes, y la reescritura es un proceso normal de almacenamiento y autorregistro del DVR respectivo. Por lo tanto, no hay ningún argumento ni información que avale, como se ha dicho, que el personal de la institución haya transgredido la ley. Pero obviamente, bajo la lógica de mejora continua, todos los procesos se tienen que revisar e ir actualizando, conforme a los nuevos marcos legales y tecnologías. En mi rol de director general, reafirmo y recalco que la PDI trabaja de manera profesional, transparente, con probidad, de estricto apego a los principios y valores, más allá de las personas involucradas en estos hechos. Eso es, presidente. Gracias, director. ¿Preguntas? Diputada Navella. ¿Preguntas? Vaya el micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Director Serna, preguntas cortas. La primera, usted habla de eventual atentado al ex subsecretario del Interior. Es primera vez que escuchamos eso, porque los argumentos que tuvo, según lo que se ha sabido por todas partes, el ex subsecretario para pedir la intervención de los equipos de inteligencia de la PDI fueron por eventuales extorsiones. Entonces me llama profundamente la atención que usted menciona la palabra acá, posible atentado, porque eso para nosotros es una novedad. Entonces me gustaría que explicara un poquito por qué usted habla de atentado, eso es lo primero. Y lo segundo, dado el hecho de que permanentemente ha habido problemas con las grabaciones de la PDI, este no es el primer caso, con las grabaciones que ustedes guardan para ser usadas por el Ministerio Público, yo sugeriría humildemente que aumenten la capacidad de los DVR y que también perfeccionen la forma de guardar la información, porque efectivamente este no es el primer caso. Acá las dudas persisten a pesar de lo que usted dice, porque efectivamente usted hoy día nos viene a aclarar esto, pero pasó toda una semana en que esta información estuvo en prensa y que nadie salió a aclararlo. Entonces, eso es raro. Y en segundo lugar, porque como vuelvo a decir, este no es el primer caso. Tenemos el caso Jadwe, por ejemplo, donde efectivamente en el caso Luminaria también se perdieron grabaciones. Entonces, yo sugeriría que ustedes partieran por revisar cómo resguardan las pruebas, porque aparentemente ahí hay un problema. Y lo otro, presidente, le quiero solicitar que en el informe final de la comisión quede absolutamente registrado todas estas dudas que tenemos respecto de la actuación
del Servicio de Inteligencia de la PDI, no solo en base a lo que estamos escuchando respecto a la grabación, sino que específicamente respecto de lo que escuchamos la semana pasada, dado que no hubo ninguna claridad respecto a la información, quedaron más dudas que certeza, y efectivamente la transparencia pedida por el presidente Boric respecto de este caso, en el caso de la PDI, no se ha cumplido. Y yo pido oficialmente que eso quede registrado en el informe final. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Vamos a juntar preguntas, director. Diputada, sí. Muchas gracias, presidente. Saludar a quienes nos acompañan, a los invitados, a los colegas, a los medios de prensa. Yo quisiera consultarle al director específicamente si la PDI fue mal utilizada por el ex subsecretario Monsalve haciendo uso de las facultades que tenía como subsecretario en su minuto del Interior. Porque la verdad que ahora se suma esto de que podría haber sido un posible atentado contra él y que se revisaron algunos antecedentes. Yo quisiera saber si la Policía de Investigaciones fue mal utilizada por el ex subsecretario abusando de su cargo. Y la otra pregunta que entiendo el director la contestó por su intermedio, presidente, es estas imágenes que en el fondo no son útiles. Entiendo que las entregaron hace poco, las entregaron el día viernes. Esa era la otra pregunta que tenía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Tello. Sí. Gracias. Bueno, saludar, por supuesto, a la PDI. No me queda muy claro a propósito de lo que pregunta por su intermedio, presidente, la diputada Navellán, porque lo que yo escuché que mencionó acá el director es que no se ha perdido ninguna grabación. Eso yo lo anoté, digamos, textual, y que esto responde a un proceso de reescritura que ocurre en todos los procedimientos. Entonces, para aprovechar de aclarar aquello, porque me da la sensación de que con la pregunta que hace la diputada Navellán no queda claro lo que usted mencionó, para que se pueda aclarar eso. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Carla Morales. Y después... Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Director, nada se hizo bajo la ley de inteligencia, de acuerdo a lo mismo que usted señala y que lo que ha dicho también en otras oportunidades, porque no hubo una operación de inteligencia. Y en ese contexto, por ello, nada debe entenderse secreto o amparado en la ley de inteligencia. Dentro de mis preguntas yo tenía acá, y de acuerdo a lo que usted mismo señaló en su introducción, al respecto podría señalar si estas medidas intrusivas fueron realizadas acorde a la ley de inteligencia, y si es así, si nos puede hacer llegar a la comisión director en carácter de reservado o secreto la copia de la resolución judicial que lo autoriza. Eso sí me lo puede responder, o si no me lo manda a través de un oficio. Gracias, diputada. Diputada Leiva. Muchas gracias, presidente. A mi juicio, las explicaciones que ha dado el señor general director dan cuenta de lo que efectivamente ocurrió. Lamento de que en función o en base a un trascendido de prensa se genere el desarrollo de esta noticia y máxime sea citado el propio general director y tenga que concurrir en circunstancias que vivimos tiempos complejos en materia de seguridad, y el tiempo, entiendo yo, debiera ser mejor empleado. Pero me gustaría que el señor general director nos pudiera, aclarar respecto de lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en función del principio de objetividad de una investigación judicial que lleva adelante un fiscal establecido o determinado por el Ministerio Público, y que ese principio de objetividad que desarrolla el fiscal, en tanto las policías y particularmente la Policía de Investigaciones es ayudante y desarrolla o lleva a cabo las instrucciones de ese fiscal, deban atender también al principio de objetividad. En el entendido que una de las líneas de defensa que ha planteado uno de los imputados es que eventualmente él, al momento de los hechos que investiga el Ministerio Público por violación, hubiera sido objeto de algún tipo de atentado al estar bajo drogas. Es una línea de defensa que está establecida y que se debe investigar de igual manera. Uno entendería que el concepto de atentado da cuenta de esa circunstancia por el principio de objetividad de la Ley Orgánica Constitucional,
del Ministerio Público y que también aplica a las policías de investigaciones, donde uno no tiene solo que investigar aquello que se imputa o que le atribuye responsabilidad o reproche penal, sino también aquel que lo absuelve. Y de eso da cuenta un principio orgánico constitucional, que es el principio de objetividad. Gracias, presidente. Gracias, muchas gracias. Solo redundo en un tema, director. La policía, la PDI, a quien le guardo un gran respeto, sobre todo por lo que hace en mi región de la Araucanía, es una policía civil, una policía reflexiva, ¿cierto? No es de línea de mando jerarquizada como otros. Incluso ellos pueden decir que no al mando, a una orden, y tienen que decírselo por escrito cuando dicen que no. Por eso son reflexivos. Entonces, aquí hay al menos 9 oficiales de la PDI involucrados en las operaciones de la prefecto inspector Vilche. Digo operaciones del prefecto inspector Vilche porque no fue una operación de inteligencia, porque no estaba ni un fiscal a cargo, ni un ministro de Corte autorizando. Por lo tanto, fueron operaciones de la prefecta inspector Vilche. Por lo tanto, cuando movieron de sus funciones a estos alrededor de 9 o más, no sé, oficiales de la PDI, que en otras operaciones que eran importantes, digamos, para esto, mi duda es, ¿están todas las pruebas? Porque las calificó la prefecta inspector Vilche, que las pruebas servían o no servían para algo, y que después efectivamente servían o no servían para alguna prueba judicial. Entonces, ¿cuántas más pruebas faltan de esta operación que ella hizo? Porque usted cuando la despidió fue por falta de prudencia. Fue por falta de prudencia al no pedir a su jefa directa, prefecto Peña, creo que se llama, ¿sí? La orden para poder hacer esto, al no poder pedir a algún juez o algún fiscal la orden para que efectivamente fuera una operación de inteligencia, bajo la ley de inteligencia, o sea, a todas luces, esta operación es ilegal. Entonces, sobre esa base ilegal, ¿cómo quedan esos 9 hombres? Porque efectivamente esos 9 hombres también hicieron actos de fe a su jefa, pero pudiendo decir que no, pero también ellos hicieron algo ilegal. ¿Cómo va a actuar usted con esos 9 hombres? Hablo de 9 porque pueden ser más. Gracias. Sí, tiene la palabra. Permiso. Voy a, si me permite, presidente, partir de su respuesta. Como guste. Sí, desde nuestro nacimiento la vía republicana, con la ley de diciembre de 1932 del entonces presidente Arturo de Santipalma, que es la ley que nos crea como servicio de investigación y pasaporte, y somos una institución civil, pero somos jerarquizados. En reflexivo, claro, no tenemos estructura militar, pero somos jerarquizados, es decir, la línea de mando se respeta. Obviamente sí tenemos la posibilidad de representar si una orden está mal emitida, pero reiterándola estamos obligados a cumplirla. Pero nos exime de responsabilidad atendido de que el de mayor graduación la reiteró ante nuestra observación. Pero somos jerarquizados, o sea, no nos podemos negar una orden, pero sí podemos representarla. Y si esta se reitera, estamos obligados a cumplirla. Por escrito. Entonces, sí. Por escrito. Eso, correcto. Pero las órdenes verbales tienen tanto peso a la hora de las instrucciones como la escrita. Todo depende de la circunstancia, el momento, la instancia en que sea, pero somos jerarquizados por definición y por función y por formación, aunque somos civiles en nuestra... O sea, no tenemos una estructura militar, pero sí tenemos jerarquía. Lo que pasa aquí, diputado por su intermedio, es que, como lo planteé en extenso la vez anterior, la ley de inteligencia tiene un... O sea, aquí el gran problema, como lo acabo de mi relato, es el choque de 2 mundos. La ley de inteligencia no tiene los protocolos ni las verificaciones estándares de la sede penal. Es más, la ley de inteligencia, como aquí me respondo la honorable diputada, la que dispone la función del agente encubierto, recuperación de antecedentes, lo dispone el jefe de inteligencia, sin requerir ninguna orden judicial. Porque las órdenes judiciales en ley de inteligencia son las que emite el ministro de Corte designado para tal. Y son normalmente medidas intrusivas, es decir, interceptación de comunicaciones. No actuaciones, es más, el agente encubierto lo decreta, lo dispone o autoriza, la ley dice el director de inteligencia o los directores, porque las Fuerzas Armadas son directores de inteligencia, igual que en Carabineros le dice el jefe de inteligencia. Entonces, la ley de inteligencia, por eso es que el choque de estos 2 mundos.
Y por eso es que las pruebas de inteligencia no las puedo usar en sede penal, porque la rigurosidad de la obtención de la prueba es distinta. Y lo más seguro es que un defensor penal, al llevar una prueba obtenida bajo los parámetros de ley de inteligencia, no la va a validar en sede penal. Esa es la gran disputa de los mundos, que información de inteligencia es indiciaria para la sede penal y no evidencia, porque no tiene el protocolo, ni la rigurosidad, ni el estándar que pide la sede penal. Por ejemplo, algunas medidas se requieren autorizadas por el fiscal o el juez de garantía. Acá no hay juez de garantía, no hay fiscal. Y ese solo hecho, que el juez de garantía entonces valida la legalidad del acto o la legalidad de la petición, no está. Y aunque la prueba se haya obtenido de manera súper transparente y clara, pero no fue bajo ese estándar. Es el choque de los dos mundos de inteligencia y de sede penal. Entonces, en este caso, el jefe o jefa de inteligencia puede disponer un montón de actuaciones. Ahora, el momento previo se actuó amparado bajo esa ley. Si quisiéramos, la actuación de inteligencia está amparada bajo la petición, porque incluso la Ley de Seguridad Interior de Estado dice que la autoridad policial y militar que no acate o dilate la instrucción de alguna autoridad, una autoridad de gobierno legítimamente establecida, comete delito. Está la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero Monsalve dijo que no le había dado las instrucciones de revisar las cámaras, ni requisar, ni nada. Ahora, aquí voy a hablar de supuestos. Es muy extraño, y un fiscal tampoco lo hace, y también se ha hablado en esta sesión, de que el fiscal usted no le dijo que diera 2 pasos para cruzar la calle. Disculpe la expresión para ser gráfico. Sí. No, el fiscal dice el qué, el cómo de las policías. Y la revisión de la legalidad del cómo está en la audiencia de legalidad de la detención, en las órdenes judiciales, pero los fiscales no nos dicen, con la cantidad de órdenes que tenemos, si nos dijeran en cada una cosa, qué hacer y el cómo hacerlo, creo que estaríamos tocando 2 potestades profesionales muy distintas, porque los fiscales dirigen la investigación, las policías la ejecutan. Entonces el fiscal le da el respaldo legal, el sustento de derecho de las actuaciones que se piden, pero los fiscales siempre nos piden el qué hacer, el cómo. Me imagino que el ex presidente ha dicho por qué lo planteé en un primer relato que estuvo acá. El latente dice que no se acuerda, que tomó un trago y él teme por su seguridad y puede ser víctima de un atentado. Y lo dije en la Cámara, en la sesión que fue invitado el Congreso del Paraíso, y lo reiteré en la sesión pasada aquí. Es lo que él relata, lo que le relata a la jefa de inteligencia, y está en el testimonio, de los 2 testimonios de la jefa de inteligencia que están en los medios de comunicación, uno en Biobío, no recuerdo qué fecha, y el segundo en EMOL, que lo acabo de expresar en este testimonio. Esas son palabras que habría planteado él como para justificar esta petición. Si es verdad o no, pero es lo que él argumentó para pedir la intervención de inteligencia. Entonces, esto surge ahí. Obviamente, y por eso me dije, y lo he planteado, presidente, y por su intermedio, cuando están estas actuaciones y aparece esta denuncia, esta investigación, porque la víctima hizo una denuncia a la Fiscalía directamente, aparece esta investigación, chocan en todo el mundo. Ya estas supuestas actuaciones por un posible atentado a una autoridad de gobierno ya han perdido sustento y por el hecho que ya estaba en sede penal, prima, por sobre todo hecho, prima la sede penal. Ya esa es la que empieza a tomar relevancia y la otra cae. Por eso es que yo también pedí autorización para que la jefa de inteligencia declarara todas sus actuaciones en sede penal y no las mantuviera en el secreto de inteligencia, porque entiendo y lo mantengo que ya tomando conocimiento de la investigación que estaba llevando, por eso es eso lo que tomaba mayor preponderancia y toda la importancia. Y por eso es que pasan estos elementos. Pero por eso es que se dice que no se borró videos, sino que no se consideraron bajo esta otra lógica, porque inteligencia no levanta evidencia, reconstruye hechos para tomar decisiones. Ahora, en sede penal sí, es todo lo que se levanta evidencia. Eso, presidente, su intermedio. Me faltaría la de... Diputada Mosante, tiene una pregunta. Sí. Sí. Gracias, presidente, porque es sobre lo que acaba de exponer el
el director y sobre cómo funciona finalmente el Policía de Investigaciones bajo esta estructura jerárquica, para ser muy claros y concretos en el caso que nos convoca esta Comisión Especial Investigadora. No hubiese existido ninguna hipótesis en donde los funcionarios de Policía de Investigaciones hubiesen podido, entiendo yo de acuerdo a lo que usted nos mencionó, negarse a la ejecución de esta orden de revisión de las cámaras en el caso que hubiese habido una insistencia por parte del superior. ¿Entendí correcto, director? Si nos pudiera confirmar que es así para el caso que nos convoca en esta comisión. Diputada, ¿sí? ¿Quiere una pregunta? Sí. Terminemos la segunda ronda de preguntas. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al director si la jefa de inteligencia en el fondo cumplió órdenes, ¿por qué ella se va de la institución? Sí, pues si en el fondo cumplió órdenes y dentro de su trabajo es cumplir las órdenes sin hacer muchas preguntas al respecto, ¿por qué se va? Diputada Navellán, ¿lo mismo? En el fondo, el argumento para sacarla de su cargo es falta de prudencia, pero lo que explica acá el director, por su intermedio presidente, es que ella estaba cumpliendo exactamente el papel que le correspondía como jefa de inteligencia. Por lo tanto, si ella se enteró, al igual que todo el resto, el día lunes, algo de diciembre, de octubre, ya no me acuerdo qué día era, 13, 12 o algo por el estilo, de que había una investigación por una violación, etcétera, hasta antes de eso su actuación era bajo la ley de inteligencia. Y, de acuerdo a lo explicado acá por el director, bajo la ley de inteligencia, efectivamente ella tenía que seguir las órdenes y ella no tenía que dar cuenta de esto. Entonces, la imprudencia, de acuerdo a lo que el director manifiesta por su intermedio presidente, es la que no entiendo dónde está. Perfecto, director. Por su intermedio presidente, no quiero ser irrespetuoso, pero creo que hablé en extenso la sesión pasada porque ya me retiro. Sí, pero director, sí, pero hay un choque de realidades, digamos. O sea, si efectivamente usted está diciendo que ella actuó bien en el tema de las imágenes, que los oficiales de PDI también actuaron bien recibiendo las órdenes, que al recibir una orden de una autoridad como Monsalve, que él no dijo que hicieran lo que hicieron la gente de la PDI, entonces no debería haber salido. Efectivamente yo concuerdo con ellos, digamos. Presidente. Sí, diputado Laya. Muchas gracias, presidente. Solo hacer presente a las y los colegas que efectivamente todo lo que dice relación respecto de la desvinculación o el retiro permanente de un funcionario de la institución fue debidamente y fundamentado en sesiones anteriores por el señor director general de investigaciones. De manera extraordinaria a mi juicio, porque el objeto de esta comisión especial investigadora, en caso alguno, dice relación con una eventual desvinculación, cese o retiro de una funcionaria de la institución. El director general ha señalado claramente, y así entiendo ha quedado manifiesto a toda la comisión, que la ley de inteligencia que actualmente se tramita para mejorarla y perfeccionarla distingue claramente de atribuciones que tiene la autoridad de manera directa sin intervención o la autorización de un tribunal. En tanto, hay ciertas medidas que son intrusivas o técnicas especiales investigativas que sí requieren una autorización judicial. Por lo mismo que planteaba el señor director general. Porque, primero, todas las funciones de inteligencia y la fiscalización de temas de inteligencia son reservados y solo le corresponde su análisis a la comisión de esta misma corporación de control del sistema de inteligencia del Estado. Esa reserva está hecha en nuestro propio reglamento y también en la ley de inteligencia. Entonces, hacer presente esa distinción, porque la inteligencia, y termino, presidente, solo tiene por objeto el recabar información. Y tiene que haber una separación nítida y clara entre lo que es una investigación judicial con una instrucción de un fiscal de la ley de inteligencia, donde lo único que se espera, al igual que las Fuerzas Armadas, es recabar información para tomar decisiones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Navellán. Sobre el punto, presidente, es que lo que pasa es lo siguiente, lo que el director dijo, y yo creo que todos los que estamos aquí lo escuchamos, fue que habían dos formas, una bajo la ley de inteligencia, donde incluso dijo que las pruebas podían no servir para sede judicial
producto de que no se requería de la orden de un juez o un fiscal para actuar. En este caso bastaba con la orden verbal del jefe, que era el subsecretario de Interior de ese entonces, y otra cosa eran las actuaciones normales, que sí están ordenadas, esto tiene eco, presidente, por un fiscal o por un juez que sí sirven para sede judicial. Entonces, lo que nosotros entendemos a la luz de lo que usted dice hoy día por su intermedio, presidente, es que efectivamente la exdirectora de inteligencia, actuando bajo la ley de inteligencia, hasta el momento en que se supo la denuncia de la violación, hasta ese momento, ella actuó sin necesidad de orden ni de un juez ni de un fiscal, sino que por la sola petición, dado un eventual atentado que iba a sufrir, esta persona que era una persona con un cargo importante dentro del gobierno. Dado lo que usted mismo ha dicho acá, por su intermedio, presidente, es que cuesta entender por qué la directora es desvinculada, incluso antes de que nosotros podamos citarla a esta comisión. Ella solamente ha podido declarar en la sede judicial, ante la Fiscalía. Ella no ha venido para acá porque nosotros no tenemos la posibilidad de citarla, solo de invitarla. Entonces, no deja de llamar la atención que si usted aquí sostiene que ella actuó bajo la ley de inteligencia y que recién cuando se sabe la denuncia de violación chocan, en sus palabras, por su intermedio, presidente, estos dos mundos, entonces el mundo de la inteligencia donde ella habitaba hasta ese entonces estaba actuando de acuerdo a lo que usted ha descrito como que correspondía. Y por eso se nos produce la duda. Gracias, diputada. Y también de las personas, de los oficiales de PDI abajo, porque sí, el mismo comportamiento con ella, sí, justamente lo que dijo la diputada Musante. Presidente, un medio, bueno, diputada, no sé si logro expresarme de la forma que puedan entender. Efectivamente chocan los dos mundos y eso va a ser eterno porque el nuevo proyecto de ley también deja se hace esta separación, que ha sido un gran problema cómo traspasar la información, porque inteligencia, como para agregar concepto con todo respeto, presidente, es inteligencia no usa la palabra evidencia, eso solamente en sede penal, porque incluso no la levanta, no hay cadena de custodia, no hay nada de eso, o sea, por ende, en realidad es un mero registro. En inteligencia no podemos hablar de evidencia, porque si lo pasa a sede penal, cualquier defensor o cualquier fiscal no la va a aceptar, porque no está bajo el estándar que requiere una evidencia. Entonces, es casi es información. Busca información que permite en realidad a la persona respectiva que tome una decisión, pero no para que se plasme como una evidencia palpable, registro, cadena de custodia, no. Es solamente para que tome una decisión, en razón de un hecho puntual y específico. Efectivamente, lo que usted plantea choca a todo el mundo y su duda es entendible, pero creo que hay que precisar algo, por nuestro amigo presidente, que cuando se toma conocimiento de esto, después de la audiencia de cautela de garantía. Hasta ese momento era bien exigua la información que había. Si cuando existe la audiencia de cautela de garantía, ahí se expone una cantidad de antecedentes que no los manejábamos. Y ahí, insisto y recalco, puede que no estén de acuerdo con mi decisión, pero efectivamente se tomaron conocimiento de un montón de acciones que, como acabo de decir, los argumentos del ex subsecretario es que no un atentado que iba a sufrir. Él decía que pudo haber sido víctima de atentado en este momento, este lapso, que decía que no se acordaba de nada. Era el supuesto. No, a la luz de hoy día tendríamos otra mirada, pero en ese instante. Y él, como toda instrucción, nunca se dice el qué, o sea, el cómo se hace. Y después de esa audiencia de cautela de garantía nos enteramos de que alguna forma del cómo se puede ser ponderado distinto y normalmente asociado a la víctima. Y es ahí donde toma la decisión. Ahora, la podrá compartir o no, pero tengo la potestad después o sea, hoy día siendo director, la misma potestad tenía el director anterior cuando yo cumplí 30 años, cuando firma su renuncia y sin expresión de causa, cursar el retiro. Y tenemos todas las fuerzas armadas y de orden y seguridad, misma condición. Eso no es propio de la PDI. Todos a los 30 años presentamos nuestro expediente de retiro sin fecha y queda en poder de la máxima autoridad cursarla en cierta instancia. Es cierto que a lo mejor con la trayectoria, y lo reiteré aquí, me dolió profundamente llamarla retiro.
es una general de la República, pero a esta altura, como en todo cargo de alta investidura, nuestras acciones o resoluciones son las consecuencias. Puede que no tenga ningún impacto, sin ningún impacto penal, sin ningún impacto administrativo, pero las cosas deben ser legales, ¿sí? Reglamentarias por definición, ¿sí? Éticas, sin ninguna duda, y por sobre todo estéticas, deben verse bien. Y a veces las cosas pueden ser las tres anteriores, legales, reglamentarias, éticas, pero si estéticamente no se ven bien, estamos como súper complicados. Entonces hay un conjunto de cosas, y yo las aprecié de esa integridad. Y encuentro de toda justicia si lo percibe distinta, estimada diputada, pero esta es mi percepción. Y se equivoqué o no, bueno, lo veré en mi foro interno, pero fue la decisión que tomé. Lo que no podía hacer es no tomar una decisión. Y que puedo estar sometido a escrutinio público, ¿sí? Y lo acepto, hidalgamente si es que alguien piensa distinto. Pero tomé una decisión. Eso es lo que hice. Gracias, director. Diputada Plasencia, la última pregunta. Perdón, presidente. Perdón, la diputada Punzante. Pero te respondo a disculpe, diputada, por su intermedio, presidente. No, en razón de que hasta ese momento no había nada hacía dudar a la jefa de inteligencia lo que le indicó el subsecretario, los oficiales que están bajo su mando no tienen ninguna posibilidad aparte no había ningún, o sea, hasta esos días previos no había ni un indicio. O sea, todos nos enteramos, yo me enteré el día 15, o sea, Sexuales empezó a trabajar el día 14. Entonces, a todos nos sorprendió, no había nada, no había ningún indicio al respecto. Entonces, recién esto se toma conocimiento masivo cuando es la denuncia. Yo en mi caso, como dije, lo reiteré, el día 15 de la mañana tomo conocimiento de ello. Entonces, no había diputada. Perdón, presidente, intermedio no había ninguna opción. Gracias, director. Diputada Plasencia, la última pregunta. Gracias, presidente. Bueno, saludar al director, a los funcionarios y a las funcionarias que lo acompañan. Gracias, director, por la voluntad de volver a esta comisión a entregar algunos antecedentes. Yo, en ese sentido, agradezco que se pueda clarificar las dudas que puedan surgir. Sin embargo, bueno, para mí está claro, sí creo que hay algunas cosas que usted ha planteado que probablemente son motivo de reflexión para ver cómo se abordan de mejor manera en el futuro. Y yo creo que esa es la labor de esta comisión. Buscar recomendaciones para que en el futuro no existan o se minimicen lo más posible aquellas cosas que posteriormente puedan tener consecuencias graves de estas características no previstas. Y creo que en ese sentido, bueno, el eventual mal uso de la ley de inteligencia está siendo investigado en una arista distinta del delito de violación que también está siendo, bueno, y lamentablemente ha sido ampliamente conocido con muchos detalles. Yo creo que el tema de la revictimización es un tema que nosotros también debiéramos evitar, pero por otro lado, ya que usted ha venido con toda la voluntad del mundo, es preguntarle acerca de estos ajustes de mejora, que para nosotros es importante porque ya hemos visualizado cuando han venido acá, por ejemplo, las ministras, ellas en una reflexión posterior han dicho, bueno, hay cosas que se pudieron hacer mejor, no teníamos protocolos que pudieran en el fondo abordar situaciones de denuncias de estas características. En esa misma línea, solo a lo mejor no está totalmente cerrado, ¿no? Pero sí en la misma línea saber si ustedes han hecho esta reflexión y ver cómo en el futuro se podrían presentar algunas mejoras. Gracias. Gracias, diputada. Director. Con esto terminamos. Presidente, por su intermedio, diputada. Sí, esto es, como dirían en inteligencia, nos apareció un cisne negro, ¿cierto? Que ese es un hecho no previsto y con alto impacto. Sí, creo que esto, una vez que se resuelva, ya se está trabajando en ello, pero es que sentarse a analizarlo, analizar el origen, el desarrollo y las consecuencias, cómo actuamos ante una petición de este tipo, que también, qué marco nos deja, porque son instituciones por definición y de nuestra génesis ajustada a derecho. ¿Qué marco legal también? Porque la Ley de Seguridad Interior del Estado, con este articulado, tampoco nos deja mucho espacio, porque dice toda la autoridad legítimamente establecida. Y ahí
ustedes son autoridad legítimamente establecida. Entonces, ¿qué se define por ello? ¿Cuál es el ámbito de ello? Entonces, y la ley es una ley orgánica, constitucional. También, ¿cómo vamos a operar la interna? Como dijo la diputada Navillán, por su medio presidente, hoy día tenemos un pequeño detalle. El grueso de la evidencia son digitales. Los almacenamientos, las capacidades. La ley señala que la evidencia la almacena el Ministerio Público, pues tampoco tiene capacidad. Nosotros tampoco. Entonces hay toda una forma que mejorar como un continuo, porque aquí lo que la gran duda en cierto momento es la evidencia. Y era digital. ¿Y por qué esa evidencia que vaya, espero que no se entienda mal y no se genere otra comisión? ¿Por qué en ese disco duro que entregó la jefa de inteligencia no estaba este video? Porque ese disco duro, respecto a ese DVR, no era compatible el sistema que tenía. Yo hubo que grabarlo aparte. Es un tema de tecnología. Entonces, muchas tecnologías. Si yo quiero obtener una copia, no todos me dan una copia, porque son plataformas distintas. Entonces, por eso es que no estaba en ese DVR. Como si no, ni siquiera habría pasado la duda que tenemos hoy día. Pero está bien que haya pasado porque nos lleva a mejorar. Entonces, pero tenemos un montón de cosas que ir mejorando en ese, sobre todo ahora, y también generar o plantear nuestros puntos de vista en cuanto a algunas mejoras legales, que es necesaria, y sobre todo, como por su primer presidente, la información de inteligencia en los conceptos macro aporta mucha información para la persecución contra el crimen organizado, pero por la forma en que se obtiene no es posible transformarla en evidencia. Creo que ahí tenemos un tremendo abismo que es difícil de poder considerar. Eso, presidente. Muchas gracias, director. Presidente, vamos a suspender unos minutos para que entre la ministra de la Mujer y se despida el director. Bien, se reanuda la sesión. Bien, bienvenida, ministra. Ministra, como hemos hecho costumbre, tiene 10 minutos o 15, si se puede tomar, los que necesite para expresar su visión sobre este caso, sobre las actuaciones del Estado, del Gobierno. 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a toda la comisión. Voy a intentar que no sean 15 minutos. Un poquito más cerca al micrófono, por favor. Que soy chica. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera partir señalando que, tal como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género rechazamos categóricamente todo hecho de violencia contra las mujeres, independiente de quién sea el perpetrador, que lamentamos profundamente el hecho que es el motivo de investigación original de esta Comisión Especial Investigadora y que esperamos que se aplique a los responsables las sanciones que correspondan con todo el rigor de la ley. Ahora, respecto a los actos de gobierno involucrados por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, nuestra cartera realiza un trabajo permanente en el diseño, coordinación, evaluación, implementación y ejecución a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y PRODEMU de políticas públicas, planes, programas y medidas legislativas que están destinadas a promover la equidad de género, la igualdad de derechos, la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la esfera de atribuciones tanto del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género como del Ministerio de acuerdo a su ley orgánica constitucional. Gracias al proceso de modernización de los programas de CERNAMEG, hemos mejorado considerablemente la gestión de las líneas de atención jurídica y psicosocial, que son precisamente parte de los puntos clave, es decir, de la atención de las usuarias durante todo el proceso.
Previamente, los programas de Cernamec estaban enfocados sobre todo en el proceso de reparación, cosa que si bien es necesaria para poder llegar a un proceso reparatorio, necesitamos haber detectado y procesado previamente. Actualmente, y gracias a eso es que hemos podido revertir la calificación desfavorable de la evaluación técnica que tenían todos los programas de Cernamec al asumir el 2022, hoy están todos con recomendación favorable. Los casos se abordan jurídica y psicosocialmente, incluso antes del proceso de reparatorio, acorde al nivel de riesgo, en una pauta coordinada con el Poder Judicial y el Ministerio Público, y del daño psicosocial, independiente del tipo de delito. Esto ha permitido que este año, que como bien saben, ¿no?, se han quintuplicado los recursos a propósito del déficit fiscal, sí hemos podido quintuplicar el número de mujeres que cuentan con representación jurídica por parte del Cernamec, pasando de 97 en 2023 en juicios específicos a 572 en 2024. Ahora, clarificado lo anterior que tiene que ver con el funcionamiento de la cartera y su servicio, creo que es muy importante expresar que como gobierno hemos señalado de manera reiterada, lo han hecho aquí también otras ministras, que la prioridad es la protección de la víctima y que la justicia avance. Y en eso es fundamental que Manuel Monsalve enfrente la justicia como cualquier ciudadano. Esta denuncia hoy está en manos del órgano persecutor, del Ministerio Público y de la Justicia, que es lo que corresponde en un hecho gravísimo como este, en uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal. Y ante eso, y tal como lo ha mandatado el Presidente de la República, nuestro rol como Gobierno es claro: colaborar proactivamente con la justicia, entregando los antecedentes que fueran requeridos, con transparencia ante la ciudadanía, ante los medios, ante, por supuesto, los parlamentarios y parlamentarias, tanto a través de los oficios como en esta comisión, para que se esclarezcan los hechos y tengamos siempre como primera prioridad el resguardo de la víctima. Y me permito agregar, a propósito de nuestra misión institucional, también la confianza ciudadana en el sistema de atención, apoyo y resguardo a las víctimas. Por ello, como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y tal como he señalado en instancias anteriores, al tomar conocimiento de la existencia de una denuncia, el día jueves 18 de octubre, nos hemos puesto a disposición de la víctima a través de la oferta de atención especializada del Servicio Nacional de la Mujer, a través del programa de atención para sobrevivientes y víctimas de violencias de género graves. Este ofrece un sistema integral de atención en el que se entrega acompañamiento, representación jurídica para promover el acceso a la justicia, articulación y coordinación con redes comunitarias y de otros servicios, y también la atención terapéutica, psicológica y social reparatoria, tanto individual como grupal y dependiendo, por supuesto, también del diagnóstico de nivel de daño. En ese sentido, ese mismo 18 de octubre se realiza esta comunicación. ¿A través de quién? A través de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Con quién? Con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. ¿Por qué? Porque es ahí donde se realizó la primera denuncia. Es nuestra jefa nacional de la unidad de violencia quien llama a la referente y nuestra contraparte de la URAVIT Centro Norte, que es la señora Cecilia Frey, para manifestarle la disposición de todos estos servicios. Y en ese sentido quisiera, relevante, yo sé que lo saben, pero es relevante destacar que al tratarse de delitos de violencia sexual existe, sobre todo en delitos de este tipo, así como en femicidio frustrado, lesiones y otros, un principio ordenador de las instituciones que se involucran en el proceso reparatorio, que pueden ser muchas. Tenemos el programa de atención a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que pronto va a pasar, ¿cierto?, al Servicio de Defensoría de las Víctimas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de que haya niños y niñas testigos de las víctimas del hecho, tenemos también a Mejor Niñez y el Servicio de Protección Especializada. Tenemos al Cernamec. Y por lo tanto, ¿qué es lo que busca esta coordinación y este protocolo de que quien recibe la primera denuncia es quien contacta con el resto, que no estemos todos los servicios que tenemos alguna función en el apoyo a víctimas hablando en paralelo? Porque eso abruma, la evidencia muestra que causa una menor adhesión al proceso judicial y termina causando también deserción, porque dicen, ¿por qué me habla tanta gente?
¿cierto? Entonces, ¿por qué el contacto a través de la señora Cecilia Frey? Por este principio, ella fue quien acompañó en las primeras diligencias a la denunciante y por lo tanto se estableció a ella como el contacto con la víctima y su representación jurídica. En atención entonces al principio de no victimización secundaria. Esto implica la obligación de esta coordinación de entidades y el contacto se ha hecho entonces preferentemente a través de esa unidad, poniendo a disposición con una periodicidad aproximada de cada 2 semanas, reiterando la oferta. Aquí es importante recordar además que no es un pack, ¿cierto? No hay que elegir por todo. Y como lo ha hecho, si la víctima decide tener una representación jurídica privada, lo cual en la ley que rige al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género hace incompatible tener la representación de Cernamed, vale decir que para que nosotras pudiéramos ser querellantes, ella nos debería no solo entregar el patrocinio, sino que además revocar el que ya tenía a su abogado anterior o a la abogada actual, lo cual en su legítimo derecho como mujer mayor de edad no ha hecho porque ella puede elegir su representación jurídica. Eso no obsta de que cuando ella, digamos, lo estime pertinente o lo desee, va a poder acceder tanto a la atención psicosocial como también al proceso reparatorio psicológico grupal e individual. Son componentes distintos porque entendemos que a veces es primero pasar por el proceso reparatorio antes de poder iniciar el juicio siquiera, ¿cierto? Entonces, eso está disponible y esa oferta se ha reiterado. Ante trascendidos de prensa en que se ha señalado que no se ha establecido contacto, hicimos un chequeo directo a través de la abogada actual de la víctima con quien se comunicó la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para constatar que le hubiera sido comunicada esta oferta por parte de la URAVIT, lo cual fue respuesta positiva y de hecho ha sido refrendado públicamente por la propia abogada María Elena Santibáñez. Ahora, en la misma línea de lo anterior, los delitos sexuales, como todas sabemos, son altamente difíciles de denunciar, cargan no solamente con una dificultad probatoria, sino también con un estigma social, y en virtud de aquello es que están calificados como delitos de acción penal pública previa instancia particular, conforme a lo que dispone el Código Penal. Lo que se traduce en que la investigación y persecución penal solo puede tener lugar luego de que la víctima mayor de 18 años haya interpuesto la denuncia. Por supuesto, rigen normas distintas para menores de edad. Lo anterior, en nuestra opinión y en nuestra orientación técnica como servicio y como ministerio, es fundamental, porque para nosotras es fundamental respetar la voluntad de las mujeres mayores víctimas de delitos. ¿Por qué? Y lo hemos discutido en algunos casos con algunas parlamentarias que nos llevan un caso y nos dicen, pucha, pero no podemos como obligarla a denunciar o que ponga primero el servicio, la querella. No, eso no se puede, porque ella es dueña de su proceso y como sabemos, las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quizás otros elementos lo exigen. Y en ese sentido, señor presidente, por su intermedio, entendiendo que el objeto de esta comisión es reunir antecedentes relativos a los actos de autoridades y entidades gubernamentales tras la denuncia criminal contra Manuel Monsalve, en lo que atañe a nuestro ministerio, ha cumplido con el desarrollo de las medidas que se deben tomar, una vez tomando conocimiento de la denuncia a través de la interacción con la URAVIT, una vez también tomando conocimiento de que había una oferta de atención psicosocial, también consultando porque se hubieran cumplido los protocolos investigativos existentes para los casos de delitos sexuales que tienen que ver tanto con las constataciones de lesiones, las diligencias ante el servicio médico legal, la entrega de profilaxis si fuera necesario, etcétera, tanto así que lo hemos integrado como garantía explícita en salud desde el año 2022 y también buscando generar espacios de articulación permanente, reiterando esta coordinación cada vez que ha sido necesaria, así como también a propósito del principio de no victimización secundaria, pero que también el debido proceso es una garantía que debe operar para las víctimas
Y en el caso de los delitos sexuales hemos reforzado esa garantía gracias a la voluntad de esta Cámara y también del Senado con la ley Antonia. Hemos tomado comunicación con el Consejo Nacional de Televisión con una muy buena recepción por parte del Consejo y su dirección para buscar que se resguarden los datos relativos a la víctima. Y ojo, no hay que confundir esto con intentar que no se informe sobre el caso. Eso es imposible. En nuestro país afortunadamente no rige ninguna posibilidad de censura previa, pero sí creemos que es importante resguardar sus datos personales, sus diagnósticos clínicos, así como su imagen, porque sabemos que esto no solamente impacta a ella y su proceso. Ahí me hago parte de lo que ya ha señalado en una carta del día de ayer su abogada particular, María Elena Santibáñez, manifestando preocupación por la filtración de elementos que aún no están ni siquiera en acceso a ella como querellante, ¿cierto? Pero también por la señal que da hacia el resto de las mujeres y las personas que sufren violencia sexual. Es una consulta permanente el que si esto se va a hacer público, es un miedo de las víctimas y por lo tanto nuestra acción también ha ido en el sentido de buscar mantener ese punto sobre la mesa, ¿cierto? Que el resguardo de las víctimas forma parte fundamental del debido proceso que deben tener las víctimas. Ahora, como Gobierno ya nos hemos referido a estos hechos con apertura y transparencia y me permito reiterar lo que ya ha señalado la ministra Toá y la ministra Vallejo ante esta comisión. Si bien pudo haber sido más rápida, y eso es algo que reconoció la propia ministra del Interior, lo cierto es que la renuncia del ex subsecretario se hizo efectiva, se instruyeron acciones para establecer responsabilidades administrativas, se actuó conforme a la ley para disponer de apoyos explícitos a la denunciante, que está en su legítimo derecho de aceptarlos o no como mayor de edad en pleno uso de sus capacidades. Se hicieron declaraciones voluntarias ante la Fiscalía por parte del Presidente de la República, la Ministra del Interior y el actual Subsecretario del Interior y se solicitó proactivamente al Consejo de Defensa del Estado investigar posibles delitos funcionarios. Y, de nuevo, en lo que respecta a los actos gubernamentales de nuestra cartera, nuevamente, tomada conocimiento de la denuncia, hemos obrado según las recomendaciones técnicas. Yo sé que hay observaciones y hay puntos dolorosos en esto, también para nosotras como servicio, pero quiero decir que quizás podría ser más popular en redes o comunicacionalmente el que yo dijera sí, yo voy a tomar contacto personal, pero uno de los principios que rige en la administración pública es la impersonalidad y el que actuemos no de acuerdo a nuestra voluntad personal, sino a lo que nos recomiendan los equipos técnicos. Y a propósito de otros casos que hemos podido conversar, una de las recomendaciones de los equipos técnicos siempre es que no sean las autoridades las que se involucran en el contacto directo con las víctimas, sino los equipos que van a llevar el trabajo, de forma de reducir la victimización secundaria, de reducir la cantidad de personas involucradas en el proceso y, en definitiva, de obtener una mayor adherencia. Es en ese sentido que hemos obrado y es en ese sentido también que vamos a seguir trabajando respecto a este caso conforme se vaya desarrollando. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra, por su exposición. Diputada Chiccardini, ¿no tiene preguntas? ¿Sí? Diputada Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar nuevamente a la ministra, a quienes la acompañan. Bueno, la verdad, por su intermedio, presidente, decirle a la ministra que yo he sido muy crítica de la postura feminista del gobierno, porque he sentido, y lo he dicho públicamente, que hay feminismo solo para un lado. Por ejemplo, cuando hemos tenido carabineras agredidas, usted no ha estado presente. Sí, en otros casos, eso fue hace como 2 años atrás, en todo caso. Pero lo hicimos públicamente los reclamos. En ese mismo contexto, y sabiendo públicamente lo que usted ha dicho y lo que ha dicho en este momento acá presente, que usted se enteró el día 18, yo quisiera saber, a título personal, ¿qué opinión tiene usted en relación a que el presidente no despidiera el mismo martes 15 a Monsalve? Porque lamentablemente hay bueno, la ministra Toá lo dijo, que podía haber sido en otra fecha, pero la verdad que el mantenerlo esos 2 días
fue muy malo para la víctima. En el fondo fue una muy mala señal del gobierno, porque en el fondo lo que se transmite ahí es que no se le creyó a ella y que se le dio la oportunidad a él para poder tapar esto, y lamentablemente tampoco fue una renuncia pública que hizo Monsalve antes de que esto apareciera en la prensa. Usted, como defensora del feminismo, defensora de las mujeres, y con su cargo como ministra, por su intermedio, presidente, yo quisiera saber qué opina al respecto de esa acción del gobierno, de esa acción del presidente Boric, dado que a él se le explica que la denuncia es por violación y por acoso. En definitiva, es una acusación grave. Acá lo han dicho todos los que estamos presentes, hemos hablado que es una acusación gravísima. También aquí se ha hablado mucho de la defensa y de la no revictimización de la víctima, valga la redundancia, que es algo que nos importa a todos los que estamos acá. Pero al final del día, lamentablemente, el presidente no tomó la decisión desde mi punto de vista correcta, y quiero saber qué piensa usted al respecto. Aunque aquí dicen que uno no puede preguntar lo que piensa, que tiene que hacer cosas más objetivas, pero sí me interesa saber qué es lo que piensa usted al respecto. Gracias, presidente. Diputada. Ministra. Sí, una y una. Ministra, sí. Muchas gracias, presidente. Al respecto, en primer lugar, solo me permitiera, por su intermedio, presidente, y con mucho respeto, rectificar una información que se entrega cuando ha habido mujeres funcionarias de Carabineros que han sido heridas o incluso que han sufrido muerte en su acto de servicio, como la sargento Olivares. No solamente me he hecho presente, sino como puede constatar si consulta a la general encargada de Derechos Humanos y Familia, hemos estado haciendo seguimiento permanentemente respecto al apoyo que pudieran necesitar sus hijos. Lo mismo respecto a las familiares de los carabineros asesinados en Cañete, cuyas familias eran muchas de ellas usuarias de nuestro programa Jefas de Hogar de Cernamec, y a quienes hemos encargado un acompañamiento permanente. En segundo lugar, no hemos dudado en interponer querellas nunca, incluso cuando las personas que son acusadas son integrantes de partidos de la coalición. Lo puede dar, digamos, por su intermedio, presidente, la diputada Ana Bellán puede dar conocimiento de eso, y incluso yo me encuentro recurrida por un alcalde cercano al oficialismo ante la Corte de Apelaciones, precisamente por intervenir en un caso de este tipo. Respecto a lo que se señalaba, la decisión de remover un cargo de confianza es efectivamente del presidente, y creo que solo me puedo remitir a lo que ya señaló la ministra Toá. Yo manifesté mi opinión públicamente en esos días, y creo que lo que señaló en esta comisión la ministra Toá lo refrenda, que es que la salida fue tardía y debió ejecutarse antes, y esa fue una autocrítica que ya ha realizado el gobierno, que actúa como un cuerpo en esta misma comisión. Gracias, ministra. Diputada Ibáñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra presente, a todos los colegas, a usted, presidente. Bueno, antes yo quisiera agradecer la larga exposición que hace la ministra, no solamente a propósito de este caso en particular, sino intentando explicar cómo funciona el ministerio, cómo se cumplen los principios de impersonalidad a propósito de los contactos con la víctima. Y también, bueno, debo decirlo, felicitar también a la ministra, porque a propósito de este caso también ha habido un oportunismo político en señalar que aquí hay un doble discurso y nada, sino que me da la impresión de que al menos este gobierno ha avanzado bastante en materia de equidad de género. Mencionar la política pública que ha empujado este gobierno sobre la ley Papito Corazón, sobre que la violencia sexual esté contemplada en el GES. Creo que son aportes importantes en esa materia, y que efectivamente este evento, que es lamentable, ha sido tomado con la mayor rigurosidad. Pregunta, ministra, por su intermedio, presidente. La ministra Toá señaló en algún momento que un protocolo específico que pudiese ser aplicado cuando la persona acusada es una persona, digamos, que tiene la relación con las policías y con el Ministerio Público. Creo que es importante que también dentro de la comisión investigadora, en sus conclusiones, propongamos una evaluación al respecto para que se actualicen los protocolos y para que gente con mucho poder pueda ser de una u otra manera juzgada bajo el principio de igualdad de la ley.
Y creo que allí, si bien esto nunca había ocurrido antes, sería interesante tener la opinión de la ministra de la Mujer para saber cómo va ese trabajo, que entiendo que está recibido en Interior, pero por cierto que los protocolos contra el acoso, el abuso sexual, también pasan por la expertise del Ministerio de la Mujer. Esa como una primera pregunta. Y una segunda pregunta sobre las recomendaciones técnicas que el Ministerio ha cumplido respecto del contacto, la oferta y los protocolos, si es que hay algún tipo de sumario que se haya desarrollado y que esté interviniendo actualmente el Ministerio de la Mujer, si es que nos puede entregar información, digo, para que también queden antecedentes los esfuerzos que ha hecho la ministra, que está contemplada dentro de la cápite de esta comisión investigadora como alguien que ha generado actos de gobierno para poder esclarecer esa situación a propósito del caso Monsalve. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por asistir a esta comisión. Muchas gracias, diputado. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, creo que en parte de la exposición del director Serna se manifiestan algunas de las complejidades que tiene que ver, porque precisamente uno de los principales equipos que investiga delitos sexuales en nuestro país es precisamente la Brisex, que depende de la PDI, que a su vez depende, ¿cierto?, es una policía subordinada al Ministerio del Interior, y en ese sentido resultaría útil aquello que señala el diputado. También ya nos encontramos en planificación para ejecutar la disposición que propuso esta Cámara de Diputados y Diputadas respecto a la capacitación a las autoridades de gobierno en torno no solamente a lo que establece la Ley Carín, sino que también la Ley 21.675, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahora, hay que recordar que los protocolos para prevenir y sancionar la violencia en el trabajo, que son una consecuencia de la ratificación aquí del convenio 190, como de la aprobación de la ley Carín y su vigencia desde el 1 de agosto, permiten que se dé inicio a un sumario cuando la autoridad conoce de oficio que se inició una investigación en sede penal, ¿cierto? Porque en este caso la denuncia se realizó en sede penal. En ese sentido, los sumarios que se han instruido desde el Ministerio del Interior están radicados primero en el Ministerio del Interior y luego, a propósito de la conmoción y connotación pública de este caso, fueron solicitados y entregados a la Contraloría General de la República. Creo que lo que a mí me parece que es una buena señal en el mismo sentido de la transparencia ante un caso que efectivamente conmociona. Ahora, respecto a las características de los sumarios, hay que recordar que es la misma ley Carín, así como el estatuto administrativo, la que establece que todos estos tipos de procedimientos deben contar con ciertos principios como confidencialidad, entre otros, ¿cierto? También perspectiva de género. Pero en ese sentido el Ministerio de la Mujer no conoce el contenido, el desarrollo ni la diligencia de estos sumarios que están radicados en Contraloría, no por una falta de voluntad de la ministra, sino porque es lo correcto normativamente, ¿cierto? Ustedes saben que cuando se le encarga a otra repartición del Estado que realice un sumario es porque quizás por el escalafón o por otro tipo de complejidades se requiere que ese sumario se radique en otra institución. Pero aún así, aunque se radicara en el Ministerio de la Mujer, no tendría el Ministerio que conocerlo, sino la persona que hubiera sido designada como fiscal para ese caso. La segunda pregunta, diputado, ¿cuál era? Respecto del protocolo aplicable a Monsalve. Ok. Respecto al protocolo, sí. Bueno, efectivamente, eso es algo que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior. En ese sentido, hemos tenido recomendaciones también del Comité de Expertas de la Convención de Belén do Pará, que es nuestra Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, que nos han encomendado hacer esfuerzos especiales a propósito de que un caso de tal connotación pública efectivamente debe generar modificaciones para que estas situaciones no solo ocurran, sino que en el ojalá no eventual caso de ocurrir tengan una respuesta adecuada. Como señalaba, los delitos sexuales son de los delitos más difíciles de denunciar, es precisamente por eso que se ha ampliado el tiempo de las víctimas mayores de edad de 5 a 10 años con la ley Antonia y requerimos hacer todos los ajustes necesarios para que la institucionalidad toda
esté a la altura de esa valentía que implica denunciarlo. Gracias, ministra. Diputada Carla Morales, después Camila Musante, Gloria Navellán, Tomás Camorcino, Flor Weiser y Alejandra Plasencia. En ese orden vamos a ir. Carla Morales. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y a quienes la acompañan. Ministra, usted la primera semana del mes de diciembre del año pasado brindó una entrevista en donde, respecto al caso Monsalve, en donde dijo lo siguiente: creo que hay un aprendizaje que es bastante evidente. Se tomaron medidas y, como ya lo dijo también la ministra Toá, lo dijo usted en su entrevista, se deberían haber tomado con mayor celeridad estas medidas. Y creo que lo más importante es que acá se haga justicia y que se llegue hasta el final. Lo dijo usted en esa entrevista. Frente un poco también lo que preguntaba el diputado Ibáñez, ministra, en virtud de poder colaborar y poder generar también acciones distintas desde las normativas y desde las políticas públicas hoy día. ¿Considera que en el marco normativo actual es suficiente para poder prevenir este tipo de acusaciones que hoy día existen y que existió hoy día bajo el mandato del propio presidente Boric? Y en caso contrario, ¿qué modificaciones usted haría hoy día a la ley, por ejemplo? Y ¿qué aprendizajes se pueden también, ministra, extraer del caso Monsalve? Me imagino que han hecho ese análisis usted junto con su equipo y también junto a otros ministerios para poder fortalecer también las políticas públicas y por ende políticas públicas que vayan en la prevención, en la sanción de abusos, de la discriminación y también de la violencia de género producto del abuso de poder del señor Monsalve. Muchas gracias, diputada. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, efectivamente, era la entrevista la tercera, si mal no recuerdo. Creo que ya bien lo señalaba la ministra Toá, esto no es novedad, ya lo ha dicho, lo refrendó también la ministra Vallejo y es una lectura compartida. El subsecretario Monsalve debió salir antes, a propósito de todo lo que se ha comentado y digamos, esto es algo que hemos señalado varias veces. Respecto a las normas vigentes, es difícil señalar que normas vigentes tan recientemente como la ley Carín pudieran requerir ajustes. Toda norma es perfectible, pero me parece a mí que hoy nuestro principal esfuerzo tiene que ver en la capacitación y fortalecimiento de las unidades receptoras de denuncia. En ese sentido, la acción del Ministerio ha ido, porque esto es algo que radica principalmente en el Ministerio del Trabajo, una normativa laboral, pero nosotras coadyuvantemente nos hemos centrado en capacitar a las unidades receptoras de denuncia en organismos públicos, a las unidades de fiscales de Contraloría, que es donde eventualmente terminan pasando los casos del sector público, así como a entidades gremiales de empleadores de servicios especialmente feminizados, como por ejemplo la Cámara Nacional de Comercio. Creemos que el énfasis para que una buena aplicación de la norma no tiene que ser solamente la norma, sino que ésta sea conocida, asequible y bien implementada. Y en ese sentido creemos que los órganos receptores de denuncia son fundamentales. En segundo lugar, hay una dificultad en la persecución penal de los delitos sexuales que es bien conocida, que tiene que ver con que muchas veces solamente se cuenta con prueba indiciaria. Yo, de nuevo, no conozco la carpeta investigativa, no corresponde que yo la conozca, pero debido a los abundantes trascendidos, este parece ser el caso. Y es por eso, precisamente para fortalecer la persecución penal y la atención psicosocial de las víctimas, es que como gobierno, desde noviembre del 2022, establecimos la garantía explícita de salud número 86, que lo que busca es entregar una atención temprana en hospitales y en los centros de referencia, precisamente ¿para qué? No solamente para poder tener la constatación de lesiones y las pruebas biológicas que muchas veces resultan decisivas en un juicio penal por violencia sexual, sino también porque precisamente esa primera acogida atingente aumenta las probabilidades de adhesión al proceso judicial, porque uno de los problemas que tenemos también son los archivos provisorios y las víctimas reticentes a un proceso judicial que muchas veces es revictimizante. Esa garantía explícita de salud ha sido además reforzada a través de un protocolo de derivación, es decir, cuando las unidades clínicos forenses que ya están instaladas en todos los hospitales regionales base de nuestro país
reciben y aplican el protocolo GES 86, si las víctimas son mujeres mayores de 18 años, son derivadas para la atención en los centros de atención especializada del Ministerio de la Mujer, que además han sido multiplicados y hoy tenemos uno de referencia, al menos hay algunas regiones que por temas geográficos ya tienen 2 y esperamos llegar a Isla de Pascua este año, pero eso ha sido la manera de refuerzo. Yo creo que uno de los puntos pendientes para mejorar la persecución penal respecto a la violencia sexual tiene que ver precisamente con eso, con las capacidades investigativas, por ejemplo, la dotación y presencia de la BRISEX, que muchas veces está muy sobrepasada en todas las regiones. En el otro ámbito que yo creo que es relevante, que es el de la prevención, uno de los énfasis de la recientemente aprobada y vigente Ley Integral contra la Violencia, la Ley 21.675, es el fortalecer el ámbito de la prevención, especialmente en los ámbitos de la educación y de la salud, que de acuerdo a toda la evidencia son los servicios públicos clave para poder hacer detecciones más tempranas y evitar casos más graves. Y ahora, respecto a lo que tiene que ver con el sector público, previo a que incluso a propósito de este caso y su revuelo, esta Cámara tuviera la disposición de encomendarnos, coordinar esa capacitación a las altas autoridades, y quisiera destacar que a través del Fondo Igualdad o Fondo Transversalización de Género, como se quiera decir, y el trabajo coordinado del Servicio Civil, pudimos pasar de 45, o sea, primero de 4.500 funcionarios capacitados anualmente en promedio por el Ministerio de la Mujer y su unidad de división de estudios y capacitación en temas de violencia de género, legislación vigente y primera acogida, a el año 2023, 33.000 funcionarios, y al año 2024 cerramos exitosamente el ciclo del Plan Prevenir con 77.000 funcionarios, con un énfasis especial precisamente en servicios de salud, servicios educacionales, que son donde, según pudieron ver en el último reporte de la Ley Karin, se centran la mayor cantidad de las denuncias. Vamos a seguir avanzando en eso y creemos que una de las cuestiones fundamentales es que sean los funcionarios y funcionarias de atención a público los que sepan detectar y derivar en casos de violencia. Y esos son los esfuerzos que actualmente estamos enfatizando en cuanto a prevención, detección y derivación en casos de violencia general y de violencia sexual en particular. Gracias, ministra. Diputada Musante. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero partir agradeciéndole a la ministra de la Mujer que esté acá, que esté en esta comisión, y aprovecho de decirle, ministra, que yo lamento profundamente que a usted se le haya excluido de este pequeño comité que administraron la decisión de la salida del señor Monsalve y los tiempos en que se ejecutó esa salida. Usted bien lo decía citando las palabras de la ministra del Interior, que se reconoció acá en esta comisión, que pudo haber sido antes, pero tengo absoluta convicción, ministra, por su intermedio, presidente, que si usted hubiese sido parte de esa toma de decisiones, las cosas hubiesen sido distintas. Creo que el plazo de salida del señor Monsalve hubiese sido distinto al que conocemos hoy día. Y creo que también, y en esto empatizo mucho con usted, ministra, por su intermedio, presidente, que es una situación compleja, porque finalmente se le encarga a la ministra de la Mujer que pueda también permear de la perspectiva de género en todas las decisiones que tome el gobierno, o sea, particularmente pensando en casos como estos, que nadie quisiera pensar que ocurren, pero que son tragedias, pero ocurren, denuncias por delitos sexuales al interior del gobierno, que pueda ser incorporado el rol de perspectiva de género en la toma de decisiones, pero finalmente se le impide cumplir su rol porque fue excluida de esta cadena de toma de decisiones, y yo de verdad lo lamento mucho porque por su trabajo tengo la más absoluta y fiel convicción de que hubiese alzado la voz y que quizás las cosas hubiesen sido diferentes y quizás esta comisión no se hubiese conformado como la estamos conociendo hoy día. Pero, dados los hechos y estamos ante esta situación, saber cómo usted evalúa también esa exclusión del propio rol que se le encomienda por parte del presidente de la República y que yo he visto en cada decisión, en la agenda legislativa que ha impulsado, que ha sido una gran defensora de las mujeres cuando son víctimas de los delitos sexuales. ¿Cómo evalúa de pronto el rol que se cumplió por parte del segundo piso? ¿Por qué no se lo convocó?
usted como ministra además parte del comité político, ¿qué tipo de, no es más que reclamo, sino qué tipo de alerta levanta del hecho de que no se le considerara para que usted hubiese sido parte de ese pequeño comité que se armó donde se le excluyó? Y en segundo lugar, como esta comisión también tiene una visión de futuro, ¿no?, y que nos interesa poder generar recomendaciones, saber también su opinión, ministra, de futuro, que sea exigible, que quede escrito en piedra, que de volver a ocurrir un hecho como el que conocemos, donde al interior del gobierno se produzca un delito, una denuncia por un delito de connotación sexual, en este caso violación, pero puede ser de otra índole, sí o sí tenga que ser escuchado o aplicado de manera obligatoria para que no ocurra lo que ocurrió en este caso, el criterio finalmente del Ministerio de la Mujer, que yo entiendo que cumple un rol fundamental y que creo que ha sido clave en todas las instancias en que usted como ministra sí ha participado. Así que eso para que no vuelvan a ocurrir este tipo de exclusiones a futuro. Gracias, presidente. Muchas gracias. Me sacó parte de mi pregunta, diputada. Ministra, diga palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que, de nuevo, yo quisiera reiterar que los días previos yo me encontraba en Ginebra, encabezando una delegación de Estado compuesta, de hecho, por los tres poderes, y que fue bastante exitosa por lo demás, pero eso quedó un poco opacado, pero ante la convención CEDAW. Y por lo tanto regresé al país el día jueves 18. La decisión de remover un cargo de confianza de este nivel es del presidente. El Ministerio del Interior gestionó los primeros pasos y recabó los antecedentes sobre esta denuncia. No fue solo, y es por eso que no lo tomo desde una óptica desde nuestro ministerio, sino que no fue solo al Ministerio de la Mujer, sino que fue una determinación el que el comité político no fuera informado de inmediato en su conjunto, porque había una investigación reservada que debía mantenerse bajo estricta confidencialidad para resguardar tanto a la víctima como también al curso de las diligencias, que a mí me parece que es un punto clave. Son las diligencias investigativas en un primer momento, que sobre todo en tipos de juicios como estos, de investigaciones como estas, suelen ser determinantes. Una vez que no se recaba cierto tipo de evidencia, después es muy difícil, como hemos visto lamentablemente desde el Ministerio en muchos otros casos. Como ya explicó la ministra Toá, y ahí no me queda más que refrendar lo que ella ya ha señalado, se compartió únicamente la información mínima entre determinados funcionarios para poder llevar a cabo algunas gestiones iniciales. De eso también la ministra Toá ha señalado que la idea era comunicar al comité político al momento de tomar decisiones concretas, pero los hechos se precipitaron y en ese sentido no se hizo una convocatoria al equipo completo, independiente de que yo no me encontraba acá. Ahora, en ese sentido, respecto a lo prospectivo y cómo se puede avanzar, yo creo que es muy importante el recordar, perdón que sea insistente, pero es nuestra ley más importante aprobada en el último tiempo, que es la ley 21.675, que precisamente obliga a que todos los organismos del Estado, incluyendo el Poder Judicial y los organismos autónomos, pero también el Ejecutivo, por supuesto, y el Legislativo, actuemos con debida diligencia. Y ese es un principio que hoy se encuentra consagrado a nivel legal respecto a los casos de violencia de género. Ya se encontraba ratificado a nivel de convenio internacional, no solamente a través de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará, sino que ahora también forma parte, en coherencia con aquello, como parte de nuestra legislación interna. Actualmente nos encontramos en proceso de redacción e ingreso ante la Contraloría General de la República del reglamento que va a regir la Comisión de Articulación Interinstitucional, que va a reemplazar una figura un tanto precaria que tenemos hace 10 años, que es el circuito intersectorial de femicidio, y que va a precisamente poder articular organismos que son autónomos, organismos que son del Ejecutivo, en cuanto a la respuesta tanto a coyunturas nacionales, por ejemplo, toco madera, pero una pandemia, ¿cierto? Medidas que se deben tomar ante el hecho, por ejemplo, de que en ese momento subieron las denuncias, los llamados de emergencia, pero no la judicialización. Eso requiere medidas
articuladas a nivel de Estado, sino que también ante casos que requieren una revisión especial a propósito de la influencia y la cantidad de recursos que pueden ver determinados en eso. Y ahí yo creo que evidentemente a propósito de esta comisión es importante observar los cruces respecto a las instituciones relacionadas. Y en ese sentido el hecho digamos, de la Brisex, del Ministerio Público, son instituciones especialmente sensibles para la investigación, la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer. Gracias, ministra. Diputada Navellán, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecerle su presencia, ministra, y agradecer especialmente el trabajo que ha hecho, especialmente en el caso del alcalde Victoria acusado de violación, donde tengo que agradecer sin duda su aporte y su apoyo, a pesar de estar recurrida, o no sé cómo se dice, a raíz de eso. Ministra, tengo varias dudas. Respecto a la ley Karen y a la ley 21.675, respecto a la ley Karen específicamente, me gustaría saber si es efectivo que los protocolos necesarios no estaban adecuadamente implementados en la Subsecretaría del Interior al momento de ocurrir los hechos. Esa es una pregunta concreta. Respecto a la ley 21.675 y la misma ley Karen, usted dice que efectivamente han logrado como Ministerio de la Mujer traspasar toda esta información, de alguna manera preparar a muchos funcionarios públicos respecto a esto, pero me llama la atención que a la luz de este mismo caso, efectivamente yo creo que acá es muy necesario partir de la cabeza. Entonces me preocupa si es que hay contemplado traspasar todo esto a ministros de Estado, jefes de servicio, directores de servicio, porque efectivamente muchos mandos intermedios pueden participar de lo que está haciendo el Ministerio, pero yo creo que acá, a la luz de este hecho, es importante también que participen las cabezas. Respecto al plazo de... Voy a poner los anteojos porque no veo ni lo que yo creo. Respecto al plazo de salida, sin que estuviera usted como planteaba la diputada Musante, si mal no recuerdo, yo desgraciadamente tengo que decir que es una pena que esa decisión se tomara a puerta cerrada en la oficina del presidente por 3 hombres, donde no participó ninguna ministra, porque probablemente si hubiera participado usted o hubiera participado incluso la ministra del Interior, a lo mejor la decisión de mantener al señor Monsalve en su cargo no habría sido la que se tomó. Pero bueno, ese es un simple comentario. Pero lo que me preocupa es que usted coincide en que la salida de Manuel Monsalve fue tardía. Desde su perspectiva como ministra de la Mujer, el que esta salida haya sido tardía, ¿cuánto daña o revictimiza a la víctima? Esas son las preguntas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como señaló aquí mismo la ministra Toá, los protocolos actualizados de ley Karen sí se encontraban en vigencia. Estos protocolos, vale decir, se activan cuando hay una denuncia interna, lo cual en este caso no ocurrió. Y eso imposibilita que se echen a andar las recomendaciones, digamos, y el 1, 2, 3, que debe ocurrir gracias a la ley Karen cuando hay una denuncia interna. La víctima optó por denunciar ante sede penal directamente en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Legítimamente es su derecho, pero al no haber una denuncia interna no se activan los protocolos de ley Karen, que son precisamente para espacios laborales. Yo creo que otros detalles respecto a la activación del protocolo y medidas de resguardo ya han sido entregados ante esta comisión por parte del ministerio correspondiente, que es el que rige ese protocolo. Ahora, respecto a la cuestión que ya se ha señalado por las otras ministras
en esta comisión de que Manuel Monsalve debió salir antes. La verdad es que no sería responsable de mi parte, considero yo, por su intermedio, presidente, el entregar un diagnóstico respecto a revictimización, puesto que yo no cuento con los antecedentes necesarios, no soy parte del equipo que apoya a la víctima, ni tampoco cuento con su representación jurídica, y quiero ser especialmente cuidadosa en entregar la delegación, ¿cierto?, respecto a esas palabras a tanto sus representantes jurídicos como a su entorno. No me arrogaría la posibilidad de poder incidir en eso. Sí, me gustaría señalar que hay un elemento que hemos detectado, tanto en nuestras atenciones del 1455, cuyas consultas han subido, subieron en las primeras semanas, luego de que se conociera esta denuncia, lo cual, de acuerdo a la evidencia, no es raro. Cuando ocurren hechos de violencia sexual de alta connotación pública, lo que ocurre es que muchas más personas que han sufrido violencia sexual, de acuerdo a los datos del Ministerio Público, cada 28 minutos hay una agresión en nuestro país, hombres y mujeres se dan cuenta, viven el proceso de autodevelación de que aquello que ellos sufrieron es efectivamente un delito, y por lo tanto es natural que aumente el flujo de consultas o búsquedas incluso al respecto. Pero ha habido un aumento de esas consultas, y también respecto a nuestras usuarias que ya están en proceso de intervención, y lo digo a propósito del proceso de no victimización secundaria, ha habido una duda muy grande y un miedo de que sus carpetas se hagan públicas. Y yo creo que eso es un elemento importante, porque ¿a quién le conviene ese miedo de las víctimas a que las denuncias se hagan públicas? Precisamente yo creo que a los agresores, a los victimarios, que son quienes confían en ese estigma y en ese miedo como mecanismos silenciadores de la denuncia. Y es por eso que, de nuevo, aunque pueda ser debatido, uno de los ejes de nuestra acción ha sido estar recordando permanentemente en las comunicaciones del Ministerio y donde debamos que estos son delitos de acción penal previa instancia particular, que estas carpetas son reservadas, que las garantías explícitas de salud en agresiones sexuales agudas operan sin necesidad de denuncia, y que se pueden acercar al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género sin necesidad de haber denunciado para recibir orientación, porque hemos notado un aumento de consultas en ese sentido. Gracias, ministra. Diputada Plasencia, ¿tiene palabra? Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, agradecer también su presencia, su voluntad para venir a comparecer, y por supuesto que aclarar las dudas que puedan estar todavía en los diputados y diputadas. Yo quisiera decir que me parece que al poco andar, y que ya hemos tenido varias sesiones, a mi juicio ya se ha ido como cerrando el círculo de aquello que pudieran ser actos de gobierno durante, sobre todo las primeras horas, que son aquellas que se cuestionaron en la toma de decisiones. Y ha venido acá, han venido las ministras, han venido los asesores, asesoras, ha venido los directores de las policías, o en el caso del director de la PDI 2 veces, ahora la ministra de la Mujer, y lo que yo veo es que se ha ido tomando el peso, al menos por parte de la comisión, en el tono, y de mencionar lo que efectivamente se podía hacer en ese momento por quienes han venido a esta comisión, y también las cosas que pudieron haberse hecho mejor. Entonces yo creo que esa línea base ya, a mi juicio, está como bien clara. Y yo lo digo, presidente, porque acá en un principio, cuando se inició esta comisión, había opiniones bien destempladas respecto a la inacción del gobierno y también a cómo se le creía o no a la víctima, a la denunciante. Yo me alegro que hayamos decantado y que eso ya no sea lo que esté sobre la mesa, porque si no quiere decir que esta comisión no avanzó nada. Yo quiero destacar el hecho de que en esa información necesaria para esta comisión haya cosas que se puedan clarificar con más detalle. Por ejemplo, las acciones que desde el Ministerio de la Mujer
la ministra en particular, presidente, como quien encabeza este ministerio y que además reconoce que nuestra institucionalidad le ha costado mucho fortalecerse para poder llegar de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, que son muy graves, como lo que hemos visto en esta denuncia. Entonces, el tema de clarificar las acciones y los programas y cómo se lleva, ¿no?, a poner a disposición de las denunciantes es muy importante. Porque aquí ha habido a mi juicio, una utilización durante un tiempo importante del tema, en tanto afirmaciones que dicen el ministerio no ha hecho nada, la ministra no ha hecho nada. Y el tema es que aquí existen protocolos, existen recomendaciones técnicas y existen maneras de llegar que no son arbitrarias, que no son subjetivas y que no pueden serlo porque si no generan más daño que el apoyo que se espera, ¿no? Y frente a eso las prevenciones son importantes. Yo no sé, presidente, si sería bueno que a lo mejor el ministerio, la ministra pudieran hacernos llegar un dossier del detalle de las recomendaciones técnicas. Creo que eso es importante para que esté como fundamento en las acciones que debieron tomarse y si se tomaron o no, como para contrastarla con elementos objetivos, porque aquí no nos sirve la subjetividad como para saber si las cosas se hicieron bien o no. Entonces esa es una solicitud. ¿Quedamos claros con eso? ¿Podemos pedirlo, cierto? Sí, ya, perfecto. Lo otro que me interesa, como más allá del caso en particular, el cómo, ministra, presidente, se puede clarificar un poco cuáles son las dificultades que el servicio tiene al momento de ofrecer o brindar apoyo a las denunciantes, a las víctimas. Cómo en el fondo es una buena noticia, creo yo, que se llame más para hacer consultas, pero ¿cómo pasamos? Hay algo como que se diluye, que se escapa, que no parece estar en la voluntad de quien recibe esos llamados, ¿no? O quien va a los distintos lugares o servicios presencialmente a consultar. Entonces, la pregunta es como a lo mejor un poco general, pero creo que sería bueno que pudiéramos llevar esta reflexión adelante para fortalecer la institucionalidad. ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran para brindar apoyo? A lo mejor algunas recomendaciones que ustedes han visualizado, como mejorar los canales, ¿no? Creo que eso sería bueno. Y lo último, presidente, yo lo voy a poner en positivo porque la detección de lo negativo ya lo vimos, ¿ya? Y yo ahí me hago parte de lo que se ha dicho acá por parte de las ministras que han venido anteriormente, de las cosas que se pudieron haber hecho mejor. Yo creo que en estas cosas, como frente a las recomendaciones y los futuros actos de gobierno que pudieran tener relación con este tema, sí o sí debiera incorporarse una visión de quien encabeza la cartera cuando son denuncias de estas características. Yo creo que tiene que tener la perspectiva de género porque son denuncias y violencias de género las que están involucradas y son altas autoridades de gobierno. Por lo tanto, creo que un criterio básico para actuar es incorporar esta perspectiva al momento de la toma de decisiones. Concuerdo con usted. Ministra, ¿tiene palabra? Muchas gracias, presidente. Respecto a la toma de contacto y la ejecución de una oferta de representación jurídica y de atención a las víctimas de violencia de género, efectivamente este es uno de los puntos más complejos. ¿Por qué? Porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, como ya he señalado muchas veces, atiende a mujeres mayores de edad y por lo tanto ellas son dueñas de decidir si denuncian o no. Ya a nosotras nos parece importante relevar ese punto de autonomía. No hay delito contra mayores de edad en que se obligue a la víctima a denunciar y eso es porque respetamos la plena autonomía de ciudadanas mayores de 18 años. Y en ese sentido, ¿cómo hemos buscado mejorar
las vías de acceso. En primer lugar, mejorando el teléfono 1455, lamentablemente, por un tiempo se lo difundió como teléfono de emergencia. No es un teléfono de emergencia, de hecho tenemos una conversación permanente con editores de medios para que recuerden que es un teléfono de orientación. ¿Por qué? Porque si yo llamo de emergencia voy a entrar a la misma cola del 133, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, hemos tenido un trabajo muy acucioso en conjunto con Carabineros de Chile para distinguir en la comunicación que un teléfono es de orientación y otro es de emergencia y de denuncia. Y para eso también estamos en un proyecto de automatización y mejora de la atención en línea con el Banco Interamericano de Desarrollo. En segundo lugar, cómo hemos buscado mejorar esta interacción a través de la unificación de protocolos e instrumentos con los primeros receptores de denuncia, que en su mayoría son Carabineros de Chile y el Ministerio Público. Con Carabineros de Chile hemos hecho un gran trabajo de capacitación. Recientemente terminamos de hacer un trabajo de capacitación exhaustiva a todos los oficiales de la Academia Superior de Ciencias Policiales, que son probablemente los futuros mandos medios y altos mandos de las regiones, para la implementación de la Ley 21.675, así como también la realización de sesiones en conjunto del Sistema Táctico Operativo STOP, en conjunto con el Circuito Intersectorial de Femicidio, para que veamos los puntos críticos por región. Y en último lugar, una cuestión que es determinante: este es un estudio que inició con la ministra Salaquet en el anterior gobierno, que es el estudio Hoja de Ruta Crítica para las mujeres que viven violencia en nuestro país por parte del Banco Mundial. Nosotros integramos las conclusiones de este estudio a las indicaciones para la ley integral. Esto fue aprobado y para poder aplicar esto tenemos ya una hoja de ruta con el Banco Mundial hasta el año 2028. ¿Para qué? Para generar un sistema integrado de atención en caso de violencia de género, porque lo que nos muestra la evidencia es que las mujeres deben tocar hasta inclusive 7 puertas antes de recibir el apoyo concreto que necesitan. Entonces, esto ha sido un esfuerzo de Estado que quedó ratificado en la ley, que cuenta con apoyo internacional y que esperamos que podamos ir fortaleciendo también año a año. Muchas gracias, ministra. Quiero pedirle unanimidad para extender la sesión, porque quedan 3 diputadas para hacer preguntas y quisiera darle la posibilidad a todas. Y decirle sí a don Ricardo Lillo, don Camilo Araneda y la señora María Fernanda Astudillo, que los esperamos mañana a las 7:30 de la tarde en la sesión en el Congreso en Valparaíso. ¿Me dan la unanimidad para extender las 3? ¿Sí? Perfecto. Diputada Tello. Diputada Tello, perdón. ¿Usted es raro? Dígame. Es que ese, claro. Sí, quedan 3, te haga yo más, quedan... Yo la verdad, presidente, lamentablemente usted sabe que siempre mi disposición es positiva, pero en esta oportunidad no puedo hacer. Eso. Además que en mi propia palabra, una de esas es mi propia palabra. Si, diputada, que si no vamos a tener que citarla de nuevo a la ministra, entonces yo prefiero... pero quedan diputadas para preguntar. Sí. Eso, que termine la diputada. Diputada Weiss, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, saludar a la ministra. Bueno, yo quiero decir que aquí se ha coincidido por varios en esta sesión y en otras, y que fue tardía la acción de pedir en el fondo la renuncia o la salida de Monsalve. Entonces, pero todos quienes han participado, o en el caso de la ministra Toá, los asesores más directos dijeron lo mismo. Entonces, yo quería preguntarle, ministra, si usted no cree que es el presidente de la República el que tiene que reconocer que él cometió un error al no haber pedido la renuncia antes. ¿Por qué lo digo? Porque también voy a coincidir con lo que señalaba la diputada Musante, en el sentido de que yo a lo menos fui crítica, muy crítica respecto a la inacción o la pasividad de su ministerio, de usted en particular, cuando recién ocurrieron estos hechos. Y fue efectivamente porque usted no sabía. Yo no podía creer que no supiera o que no lo hubieran informado hasta después de 48 horas, porque siendo este efectivamente un gobierno feminista, donde además usted está incorporada en el comité político que en un caso de esta gravedad debiese haber estado, pero absolutamente informada y opinando sobre ello. Entonces, no... a mí me parece, y aquí también se ha planteado, probablemente si usted hubiese estado ahí, las cosas habrían sido distintas. No quiero dar el mérito, digamos, que no habríamos estado incluso en comisión acá, pero quizás sí hubiese instalado el tema de la gravedad de estos hechos. Entonces, ¿a usted no le parece que entonces el gobierno
más bien tiene un discurso, pero o no fue capaz, o usted o su ministerio, a través de toda la gestión, hacer esta, digamos, relevancia de su ministerio en el comité político, o está pasando lo mismo que el gobierno dice, pero no lo practica cuando incorpora al ministerio porque es relevante, porque es un gobierno feminista, porque quiere luchar por las mujeres, sobre todo por los abusos, y estando ahí incluso no lo convocan en un caso que es tan relevante. Entonces, a mí me parece que aquí hay una debilidad que la he planteado y lo he hecho además públicamente, mi crítica, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿cuál cree usted que es entonces la opinión a lo mejor de los otros entes o instancias del gobierno, del comité político, que no le dieron la relevancia que tenían que darle y haberla convocado inmediatamente y haber tomado esto con la gravedad que tenía? Porque mire lo que ha pasado, la crisis está todavía plenamente vigente. Y por último entonces, con respecto a lo mismo, alguien también lo planteó, ¿qué medidas o qué otras acciones se van a instalar y desde su ministerio, también haciendo esa presión frente al gobierno para que verdaderamente no sea solo discurso y la consideren o consideren al ministerio de verdad en todo, no solo en los hechos más relevantes, pero aquí tuvimos una prueba de que lo que se dice no es coincidente con lo que se hace, es lo que yo pienso. Gracias, sí, presidente. yo aprovecho el minuto para decir que me imagino que usted le dijo al presidente, le hizo un nunca más, que efectivamente en todas las decisiones de este tipo usted estuviera presente, ¿cierto? También para colocar en perspectiva de género que no tienen los hombres de su gobierno, veo. Entonces, usted también le dio al presidente una especie de ultimátum de nunca más este tipo de decisiones entre cuatro paredes y entre hombres y sin llamar al comité político donde estuviera usted presente. Eso. Ministra, tiene la palabra. Primero, por su intermedio, presidente, con mucho respeto, yo no percibo una relación clara entre el objeto de esta comisión y los actos por lo que se me consultan, en particular lo que tiene que ver con las comunicaciones con el presidente, que por definición son privadas. Ahora, la decisión de remover un cargo de confianza de este nivel es efectivamente del presidente y ejecutada en coordinación con el Ministerio del Interior como corresponde, ¿cierto? El Ministerio gestionó los primeros pasos y recabó los antecedentes sobre esta denuncia, tal como señaló la ministra Carolina Toá ante esta comisión, y esto luego de la información que se le proporcionó por parte del director general de la PDI, el señor Eduardo Serna. La ministra transmitió todo lo que conocía el presidente de la República, quien tomó la determinación de solicitar la renuncia al ex subsecretario, y no hay antecedentes adicionales que pueda entregar yo sobre este asunto. Sobre si es normal o no que esto se realice de esta forma, yo no tengo el registro de cómo se han realizado todas las solicitudes de renuncia en la historia, pero sí creo que en particular en lo que refiere a nuestra cartera no tiene que ver precisamente con que mi involucramiento personal en cada una de todas las decisiones, sino que precisamente el que podamos asegurar que haya una perspectiva que esté presente. Así lo ha sido, por ejemplo, en la reforma de pensiones, donde hasta el día de hoy uno de los puntos relevantes en la discusión siguen siendo las pensiones de las mujeres, ¿cierto? Y así ha sido en otros elementos. En este caso, no es algo que yo crea que corresponda a mi reflexión personal, porque creo que profundamente el ejercicio de los cargos es impersonal, y por lo tanto, cuando señalamos que hubo una reacción tardía y cuando señalamos en conjunto, en forma reiterada, la ministra Toá, la ministra Vallejo y yo, que consideramos que la reacción tardía es porque es un diagnóstico de equipo, al cual yo no tengo mucho más que agregar. Gracias, ministra. Dos cosas administrativas. Una, oficios de la diputada Carla Morales que se va a hacer llegar al secretario para que sean despachadas, y lo segundo es que vamos a reiterar los oficios de solicitud de respuesta a los cuestionarios que nosotros enviamos para el jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve, para el ex subsecretario Monsalve y para el presidente Boric. ¿Estamos? Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.